La conferencia que el día de hoy nos va a exponer, vinculada directamente con la formación del profesorado e innovación educativa, dos caras del mismo proceso, sabemos que nos va a aportar grandes elementos en nuestro segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Yo les pido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida al doctor Pérez Pérez para que podamos arrancar con su intervención. Doctor, adelante. Sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer al IPN y en concreto al CIFIE y a su equipo directivo que hayan tenido la deferencia de contar conmigo y muy especialmente al contacto mío, Margarita Rasilla, la profesora Margarita Rasilla, que nos conocemos desde hace algunos años. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia va a tratar de plantearles algunas ideas para la reflexión, un poquito alejado de lo que hemos estado viendo en el Congreso, más centrado en aspectos muy puntuales y concretos de la tarea innovadora. Entendiendo que desarrollar innovación de calidad requiere tener algunas ideas claras y haber construido previsiblemente una epistemología de la educación. Desde ese punto de vista trataré de presentarles algunas ideas para la reflexión, que no va a dar tiempo a que se las discuta ni siquiera yo mismo porque me han dicho que tengo 40 minutos, pero que me gustaría dejárselas para discutirlas y en cualquier caso en la última imagen que les proyectemos estará mi correo electrónico y con mucho gusto podremos continuar esa discusión virtualmente, ya que la virtualidad está presente aquí en estos días, ¿verdad? Bueno, primera diapositiva, por favor. En primer lugar, abogamos por una nueva epistemología de la educación, entendiendo que los modelos educativos vigentes hasta la actualidad han fracasado en cierta medida. Es decir, el fracaso no hay que entenderlo en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Y es que el modelo sobre el que se han construido es un modelo que no respondía pues, a las condiciones sociales actuales. Y desde ese punto de vista pues, planteamos algunos referentes para justificar la necesidad de esa epistemología de la educación. La primera de ellas podría ser, no están todas, he tratado de extraer pues, las 6 o 7 que me parece que pueden ser elementos para el inicio de la discusión. Naturaleza del conocimiento y la forma de construirlo. La construcción del conocimiento hasta el siglo XX ha sido muy discontinua, pero ha articulado una estructura epistemológica de las distintas disciplinas. Y se ha tratado de llevar a los modelos educativos el mismo modelo del proceso de construcción del conocimiento desde un punto de vista racional, teniendo en cuenta que no aprendemos igual que se construyen esas disciplinas. Y, por tanto, primer fracaso, ¿verdad? La segunda ha sido confundir información con conocimiento. Y tenía su razón de ser. La única fuente de información era la escuela y dentro de la escuela era el maestro. Pero hoy la única fuente de información no es la escuela. Hay muchas fuentes de información y la escuela debe ser una mediadora en la interpretación de esa información. La significatividad del aprendizaje. Yo considero que el concepto de significatividad del aprendizaje que ha sido incorporado por la psicología cognitiva y especialmente la psicología de la dialéctica soviética, ¿verdad?, pues no ha calado en el fondo de lo que se entiende por esa significatividad. Y habría que ver y reconstruir ese concepto de significatividad del aprendizaje. La motivación y el interés en el educando también son dos elementos que están muy presentes en cualquier intervención didáctica, pero que se aportan desde una perspectiva externa y no interna del alumno. Habría que ver cómo podemos movilizar la motivación y el interés interno del sujeto. Y para ello habría que reintroducirle en los procesos de socialización. Por una parte, al alumnado
se le ha alejado de los espacios de socialización, porque los naturales suyos eran la familia y el entorno rural, y le hemos introducido en un espacio formal y artificial donde no se da el espacio de la socialización. Por lo tanto, ha desaparecido el espacio de la socialización y, por lo tanto, pretendemos sustituir la motivación y el interés interno por uno externo que no llega a ningún lugar. La educación formal y la educación no formal. Incluso en este evento he visto cómo se presentaba la confrontación entre estos dos modelos. No hay confrontación, es la continuidad de uno en otro. Y no podemos plantearnos una educación formal frente a una informal. La educación es una y vamos a ver cómo podemos darle continuidad a los dos sistemas, al formal y al no formal. La educación presencial frente a la educación a distancia tampoco cabe confrontarlas. Son dos modelos que responden a un mismo hecho educativo y, por lo tanto, hay que ver en qué situaciones solo podemos dar educación a distancia y en qué situaciones podemos dar educación presencial. De todos modos, yo que llevo 30 años en la educación a distancia, no hay educación a distancia en sentido estricto, porque los procesos de socialización del conocimiento y construcción del conocimiento requieren un interface cara a cara y no es posible construirlo solo virtualmente. La educación presencial y la educación virtual estaríamos en lo mismo. También se da cierta contradicción a veces, por oposición, ¿verdad? Educación presencial, educación a distancia, educación virtual. Estamos en lo mismo. La educación virtual es una estrategia en el proceso educativo que puede estar en la educación presencial y puede estar en la educación a distancia. Por tanto, habría que ver cómo reconstruimos un espacio donde se da continuidad a esas situaciones. Y después la educación a distancia, perdón, bueno, ya lo he dicho, era el último ítem. El siguiente, por favor. Por tanto, habría que ver la revisión de ese paradigma educativo con relación a los problemas que se nos plantean en las sociedades actuales. Nuevas realidades socioculturales, la insuficiencia del paradigma actual, la emergencia de las nuevas formas de comprender y de actuar. Obviamente, el ser humano en su evolución histórica ha desarrollado estrategias cognitivas que atienden a las necesidades del momento. Pero es que el modelo social y la relación del ser humano con el medio modifica también las formas de comprender. Y nos hemos alejado de los espacios naturales. El fenómeno del urbanismo versus la ruralidad plantea ya nuevos esquemas que se trasladan desde las condiciones de socialización, ¿verdad?, a las relaciones que establece el sujeto con las realidades. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque con la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, y no estoy introduciéndolas todavía en el ámbito educativo, también se nos presentan nuevas formas de socializarse. Habría que preguntarse si hemos pensado qué ocurre con nuestros niños recién nacidos que se están socializando frente al televisor, por ejemplo, y no en las interacciones humanas y en los contextos. Por lo tanto, esto modifica lo que podríamos denominar en un argot coloquial el chip cognitivo, la forma de tratar los conocimientos, la forma de tratar las realidades y la forma de establecer las relaciones. La revolución de la comunicación es un hito importante, muy importante, porque hoy tenemos acceso a toda la información que hay disponible en el mundo casi en el instante. Por tanto, eso plantea una serie de problemas tremendos, ¿no? La ruptura de las fronteras, tanto geográficas del tiempo y del espacio, las geográficas obviamente por los medios de comunicación, también por las nuevas estructuras y modelos políticos, y las del tiempo y del espacio fundamentalmente por el impacto de las nuevas tecnologías. Las nuevas necesidades y los nuevos problemas ligados al crecimiento y al desarrollo de las sociedades y los cambios laborales y de los sistemas de relaciones. Por tanto, yo creo que aquí, en este listado de aspectos, hay suficientes elementos de análisis para poder plantearse el cambio del paradigma educativo. ¿Cuáles serían esos indicadores para esa nueva realidad educativa? Bueno, pues se han dicho ya algunos en este evento,
Yo creo que la competitividad, pero no entendida como la lucha por el poder o por la lucha por la venta, sino la competitividad por la misma sobrevivencia. Es decir, el sujeto tiene que ser competitivo consigo mismo porque mañana puede no estar. Por tanto, esa competitividad que exige el desarrollo del sujeto en todas sus facultades, en todas sus potencialidades, el concepto mismo de la globalización, que tiene un componente homogeneizador de la cultura, de forma tal pues, que la mayor parte de los elementos cotidianos de la vida son similares aquí, en Sudáfrica, en Europa, en Asia, ¿verdad? El problema de la multiculturalidad, que añade una complejidad añadida a las relaciones y a los sistemas sociales y que tiene que resolver dos problemas. La diferencia, que es enriquecedora y por lo tanto hay que no suprimirla, y el patrimonio común, aquello que nos permite relacionarnos a todos y poder establecer las pautas básicas de la convivencia. Los desafíos políticos, medioambientales, socioeconómicos y laborales, las sociedades de servicios, es decir, nuestros modelos sociales van a un modelo social de servicios y no están basados ni en el trabajo físico ni siquiera en el sistema de transformación de productos, sino que el 80% de las poblaciones en los países desarrollados están en el ámbito de los servicios. Cuando hace 30 o 40 años era todo lo contrario, el 80% estaban en la producción de los bienes, el 20 o el 30% estaban en los sistemas de transformación y el 10 o el 15% estaban en los sistemas de servicio. La pirámide se ha invertido totalmente. Y después un problema muy actual, que es la ética y la justicia social. Es decir, si queremos que nuestras sociedades avance, pues no se puede dar sin equidad, sin justicia social y, por tanto, la dimensión ética. Bueno, no vamos a detenernos en esta diapositiva porque si no el tiempo se nos echaría encima, pero está claro que hemos pasado de la posesión de la tierra a la posesión del conocimiento como riqueza, de la sociedad rural a la sociedad urbana, de una cultura local a una cultura global o universal, de lo privado a lo público, de la cultura del trabajo a la cultura del ocio, de la cultura de los bienes materiales a la cultura de los bienes de servicio y del trabajo físico al trabajo intelectual. Y estos son los motores de este contexto, de esta situación. Por tanto, en la construcción de esa nueva epistemología, yo propondría para la reflexión desarrollar el mismo concepto de la educación y sus fines. Es decir, ¿sabemos lo que estamos haciendo? ¿Estamos solo movidos por las ideas que nos lanzan los políticos, que también se ven urgidos por dar solución y respuesta a los problemas? Sobre el mismo concepto de conocimiento y de competencia personal, ahora que estaría bien debatir y podría ser un buen momento eso de las competencias, ¿verdad?, que está tan planteado en el contexto de las reformas universitarias. Sobre los procesos de enseñar y de aprender, habría que ver efectivamente cuáles son los lazos que debe establecer el sujeto para desarrollar un proceso de aprendizaje de calidad y en función de eso plantear la enseñanza. Si revisamos parte de las propuestas innovadoras que se están haciendo o que se presentan como innovadoras en el universo de nuestras instituciones, y puedo poner como ejemplo pues, la mía, de la Universidad de Oviedo, donde el año pasado, en 2006, ha celebrado un congreso de innovación educativa en las carreras físico-técnicas. Yo diría que no han hecho otra cosa que trasladar el modelo jerárquico de la información a los modelos virtuales o de los sistemas de las telecomunicaciones. No, tenemos que poner al alumno a trabajar en su propio conocimiento y la tarea del docente es exclusivamente orientadora de ese proceso, no puede ser otro. Y ahí sí que pueden hacer una buena tarea las nuevas tecnologías y es que nos facilitan y nos descargan de la tarea informativa, pero no pueden descargarnos jamás de la dialéctica en la construcción del conocimiento.
Y después, sobre la misión de las instituciones educativas. Es decir, y este necesita ser un diálogo no solo interno, sino también externo. Es un diálogo constante con la propia sociedad. Porque las instituciones educativas solo tienen razón de ser si sirven a esa sociedad. Por tanto, me plantearía desde esta perspectiva revisar a la luz y en el contexto de este congreso, pues 3 relaciones, ¿no? 3 elementos de relación. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Y creo que la siguiente ya. ¿Más? ¿Otra? ¿Más? Ahí. Formación, innovación y práctica. Formación, innovación y práctica educativas. Es claro que los docentes, para ser docentes, nos hemos formado y por lo tanto partimos de una formación básica que se debería entender lo más completa posible. Una formación genérica en la que somos conocedores del mundo, entre comillas, ¿verdad? Y además vamos a especializarnos en procesos de enseñar a los demás a conocer ese mundo. A partir de ahí nos lanzamos a la práctica, pero la práctica tiene que resolver problemas. Hay modelos establecidos que nos podemos sumergir en ellos sin crítica o podemos sumergirnos en ellos con crítica. Si lo hacemos con crítica, tendríamos que hablar entonces de la eficiencia y de la eficacia de nuestra intervención, de nuestro desarrollo profesional. Y ahí encajaría la innovación. Pero esto se establece en un círculo. No puede haber innovación sin investigación, no puede haber investigación sin conocimiento, por tanto, formación permanente ya, porque no es inicial, y vuelta a la práctica, ¿verdad? Por tanto, un círculo ahí que después al final se lo presentaré como una cuadratura del círculo. ¿Cómo proyectaría el saber del docente? Bueno, partimos de 4 tipos de saberes que los podríamos reconstruir a partir de realizar un catálogo de competencias docentes que se las voy a proponer después y que para mí deberían estar presentes tanto en el proceso formativo inicial como permanente y que serían la base para el motor de la innovación educativa. Primero, creo que sería incompatible la acción del docente si no dispone, pase la siguiente diapositiva por favor, de los siguientes saberes. El saber intelectual para poder comprender, el saber hacer, en este caso para poder intervenir, el saber ser para desarrollar la autonomía y la libertad del ser humano también en el proceso de intervención profesional y el saber estar, el dominio de la ética y de la relación social. Estos saberes deberían proyectarse en el desarrollo del currículum, que es fundamentalmente la tarea del docente, en 3 acciones que todos conocemos muy bien, que son la planificación, la intervención y el proceso de evaluación. ¿Cuáles serían entonces las exigencias de esta práctica para poder desarrollar este conocimiento? Bueno, pues lo primero, una cosmovisión del hecho educativo, comprender el mundo y sus necesidades. Es decir, partir de esa epistemología de la educación que les planteaba antes y llevarla al contexto, pero con el conocimiento del contexto y, por lo tanto, diagnóstico de las necesidades y de los problemas reales que se nos dan en esa realidad. El contexto, nosotros, desde lo que es la intervención en las organizaciones educativas, lo establecemos en 3 niveles jerárquicos. El microcontexto, que sería la propia institución educativa, estar socializados en la propia institución, ¿verdad? El mesocontexto, que sería el entorno y, por lo tanto, las primeras relaciones con el entorno geográfico y sociopolítico. Y después el macrocontexto, que ya tiene connotaciones nacionales e internacionales. La toma de decisiones y la planificación, la acción social, humana y política, flexibilidad, autonomía, conocimientos orientados a la capacidad de intervenir, por lo tanto habilidades técnicas y destrezas, y después la consideración de las personas más allá de las organizaciones. A partir de ahí,
Me aproximaría al desarrollo de un mapa de competencias docentes, que también pueden ser reelaboradas o revisadas, no las he puesto todas. Me he centrado fundamentalmente en las que definen la identidad profesional del docente y que serían la de identidad personal, relaciones sociales e interacción, currículum, metodología y actividades, la organización y la gestión, comunicación, orientación, el uso de las nuevas tecnologías, y lo incorporo aquí porque efectivamente nos encontramos con una dicotomía. Quienes utilizan las nuevas tecnologías con un afán innovador y que, bueno, pues habrá que aplaudirlo en principio, ¿verdad? Y quienes de alguna forma rechazan o se ponen al margen de la incorporación de las nuevas tecnologías. Creo que una visión excesivamente entusiasta del uso de las nuevas tecnologías, creyendo que nos van a resolver todos los problemas, no es muy recomendable, pero tampoco es recomendable la otra, es decir, la postura apática o de disenso respecto a considerar las nuevas tecnologías, y ya veremos por qué. El problema de la evaluación: no hay ningún modelo educativo de calidad que no tenga desarrollado un modelo de calidad de evaluación, entendida no solo en la calidad en el concepto que se está manejando políticamente, sino que sea una evaluación orientada a conducir los procesos educativos hacia su logro óptimo. Y por tanto, la evaluación formativa, que supongo que es un concepto que manejan, y si no, pues también lo podríamos revisar. Y finalmente, otra competencia sin la cual no concibo la tarea docente, que sería la de la investigación y la innovación. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Creo que nos estamos... páseme a la siguiente. Sí. ¿Esta? ¿No teníamos esta? ¿No la... ¿Sí? Bien, esta es la que acabamos de ver. La siguiente, yo se la facilito después si la quieren, ¿eh? O sea que, para que no tengan que estar tomando nota. En todo caso, tomen nota de alguna idea para atacarme después, pero lo que es el hilo de la conversación se lo daré después. Bueno, identidad personal. ¿Cuáles serían los aspectos más relevantes? Bueno, yo creo que una elevada formación. Obviamente, cuando salimos de nuestras instituciones universitarias supuestamente preparados para enfrentar la tarea docente, nuestra formación puede ser más o menos elevada, pero está claro que no es muy elevada. Es decir, la elevación de nuestra formación va a construirse cuando asumamos el reto personal de continuar nuestra formación y además lo hagamos enfrentados a la solución de los problemas y de las situaciones que se dan en la realidad. Sentido de la profesionalidad y, por lo tanto, reflexión y acción orientada a la calidad. Equilibrio emocional, autonomía de pensamiento y de acción, y esto supone dos aspectos importantes, ¿verdad? Uno, no hacer seguidismo de los planteamientos que vienen de arriba, y con esto no estoy diciendo que no haya que atenderlos, ya veremos después por qué. Y el otro, en esa autonomía de pensamiento y de acción, supone también un proceso de responsabilización de la tarea que tenemos. Y por tanto, no disculparnos en las insuficiencias de otros o de las propias instituciones. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Tener actitudes positivas, y esto no está reñido con la capacidad crítica de las situaciones y de los contextos, ¿verdad? Hay que ser siempre positivos, pero siendo reflexivos y críticos. Y después desarrollar un fuerte compromiso. Respecto de las relaciones personales, considero que hay aspectos importantes que hay que tenerlos en cuenta, y más en un proceso de innovación. El de la identificación institucional, es decir, nuestra institución, conocerla e identificarnos con ella, porque tenemos que formar parte de ella y además tenemos que ayudar a construirla. Constitución de equipos de trabajo. Es importante la identificación de los equipos y la colegialidad. Promover la interinstitucionalidad. Cada vez más somos insuficientes personalmente y, por lo tanto,
crear redes de intercambio y de apoyo es importante, asegurar la comunicación en todos los sentidos. Tenemos